Hey, bienvenido. Tú que has llegado hasta aquí, prepárate, porque estás a punto de entrar en un mundo donde el anime se reinventa. El mundo del anime está lleno de misterios, pero, ¿qué pasaría si las cosas fueran diferentes? Si Goku Black llegara al universo de One Punch Man. Si Itadori se enfrentara a Pain. Si Toji Fushiguro caía en Attack on Titan. Aquí, exploramos lo imposible. Teorías, conexiones ocultas, finales alternativos, todo lo que los creadores jamás nos mostraron. Además, no soy alguien que haga ARPs con los personajes, mucho menos si son forzados, eso no es nada realista en una teoría bien hecha, que es lo que yo busco hacer en mis historias. Pero cuidado, si te atreves a seguir viendo, ya no podrás despegar la vista de la pantalla. Así que suscríbete y dale like, o estarás condenado a que tu personaje favorito pierda su próxima batalla. Ahora dime, ¿estás listo para la verdad? The Ones Fanfics presenta. Capítulo 4. Contacto. El golpe al caer al barro no fue lo que más dolió, sino el frío de la lluvia que empapaba su ropa y parecía traspasarle la piel. Itadori jadeó mientras intentaba incorporarse. Una mezcla de rabia y humillación se revolvía en su interior, pero la realidad era inescapable. Estaba solo, sin dinero, y ahora incluso sin el calor mínimo que ofrecía el interior de aquella taberna. A su lado, medio enterrada en el lodo, estaba la bandana ninja. El metal brillaba débilmente bajo la luz de la lluvia. Itadori se quedó mirándola por un instante, sintiendo el peso de lo que representaba. Sukuna, siempre un paso adelante en sus intentos por complicarle la vida, había decidido adornarlo con ese símbolo. Sabía lo que significaba la marca en el metal, y ahora entendía por qué la gente lo miraba con desdén. Extendió la mano para recogerla, pero vaciló. Una parte de él quería dejarla allí, abandonarla como un mal recuerdo. Sin embargo, su instinto le decía que no era sensato dejar algo tan obvio que pudiera rastrearlo o delatarlo. Apretó los dientes y, finalmente, la levantó, limpiándola como pudo con el borde de su chaqueta. No puedo seguir así, pensó mientras guardaba la bandana en el bolsillo interior de su chaqueta. El frío era intenso, y la lluvia no mostraba signos de detenerse. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servirle como refugio. La calle estaba desierta, salvo por el ocasional ruido del agua salpicando contra los tejados. Sin un destino claro, empezó a caminar. Las gotas de lluvia golpeaban su rostro y se escurrían por su cuello, pero no tenía más opción que moverse. Si se quedaba quieto, el frío lo dominaría antes del amanecer. A lo lejos, divisó un viejo puente. Bajo él, había un pequeño espacio protegido del viento y la lluvia. No era ideal, pero era lo mejor que podía encontrar. Sus pasos resonaron en el barro mientras se acercaba, y cuando llegó, se dejó caer con un suspiro pesado, abrazándose las rodillas para conservar algo de calor. La voz de Sukuna resonó en su mente, burlona como siempre. Ah, mira nada más, el gran héroe que quiso salvar a todos. Ahora estás aquí, empapado, hambriento y muriéndote de frío. Qué irónico, ¿no crees? Itadori apretó los dientes, ignorando el tono burlón de Sukuna. Cállate, murmuró. Sabía que discutir con él no serviría de nada, pero en ese momento no tenía paciencia para lidiar con sus sarcasmos. Cerró los ojos, intentando encontrar algo de calma en medio del caos. Sus pensamientos volvieron a la aldea de la hoja, el único lugar que había oído mencionar y que parecía ofrecer una mínima posibilidad de esperanza. No sabía dónde estaba ni cómo llegar, pero era su mejor apuesta. Voy a encontrarla, pensó, decidido. Y cuando lo haga, empezaré a arreglar esto. La noche continuó fría y despiadada, pero Itadori sabía que no podía rendirse. No importaba lo que Sukuna dijera, no importaba lo difícil que fuera, iba a seguir adelante. Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar que el amanecer le trajera alguna oportunidad. El amanecer llegó lento, con una luz pálida que se filtraba entre las nubes grises aún cargadas de lluvia. Itadori abrió los ojos con un estremecimiento. No recordaba haberse quedado dormido, pero el agotamiento había vencido al frío y la incomodidad. Su cuerpo estaba tenso, los músculos entumecidos por el suelo húmedo y la posición encogida que había adoptado para conservar el calor. El hambre volvió a golpearlo con fuerza.
La sopa de la noche anterior apenas había sido suficiente para calmarlo en ese momento, y ahora su estómago rugía, recordándole que necesitaba algo más que determinación para seguir adelante. Con un suspiro pesado, salió de debajo del puente. Su ropa estaba empapada, y el barro había formado una capa seca en algunas partes mientras el resto seguía húmedo. El viento era helado, cortante, pero ya no llovía. La tierra estaba blanda bajo sus pies mientras empezaba a caminar, sin un plan claro más allá de alejarse del pueblo donde lo habían echado. ¿Necesitas un objetivo claro?, le recordó Sukuna con un tono inesperadamente neutral. Lo sé, murmuró Itadori en voz baja, mirando hacia el horizonte. El único lugar que tenía en mente era esa aldea de la hoja. No tenía idea de cómo llegar ni de cuánto tiempo le tomaría, pero quedarse en el área no era una opción. Sabía que los guardias de la taberna no lo dejarían volver, y otros viajeros no se arriesgarían a ayudar a alguien con su aspecto. Itadori pasó por el borde del pueblo, evitando las miradas de los pocos aldeanos que ya estaban despiertos y atendiendo sus tareas matutinas. Su apariencia no ayudaba. La ropa mojada, sucia de barro, y el aire cansado que llevaba consigo lo hacían parecer más un mendigo que un viajero. Sus ojos buscaron algún puesto de comida, alguna fuente de recursos que pudiera aprovechar. Pero sin dinero, era poco lo que podía hacer. En lugar de detenerse a pedir, optó por salir del pueblo, siguiendo un sendero que parecía llevar hacia las montañas distantes. El invierno está cerca, pensó. Si no consigo algo pronto, no voy a sobrevivir. Caminó por horas, con el viento helado golpeando su rostro y el paisaje desolado acompañándolo. A medida que se alejaba del pueblo, los caminos se volvían más estrechos, y los árboles, desnudos por la estación, formaban un túnel gris y marrón a su alrededor. Finalmente, en un claro cerca del sendero, divisó una pequeña cabaña abandonada. La madera estaba vieja y desgastada, pero las paredes seguían en pie. Era un refugio mejor que la intemperie, al menos por una noche más. Entró con cautela, revisando el interior. Había signos de que alguien había estado allí antes. Restos de una fogata vieja y algunos utensilios de cocina desgastados, pero ningún rastro reciente. Itadori recogió algunos trozos de madera del suelo y los apiló en el centro del espacio. No tenía cerillas, pero sabía que podía intentar encender un fuego con fricción y algo de paciencia. Mientras trabajaba, Sukuna volvió a hablar. ¿Y cuál es el plan, chico? ¿Vas a convertirte en un cazador y vivir como un ermitaño? Porque te aseguro que sin habilidades, no vas a durar mucho, dijo con un tono burlón. Voy a llegar a esa aldea, respondió Itadori con firmeza, aunque su voz estaba teñida de cansancio. Solo necesito tiempo para pensar y recuperar fuerzas. El fuego finalmente prendió, iluminando la pequeña cabaña con un brillo cálido. Itadori se sentó junto a él, extendiendo las manos hacia las llamas para calentarse. Tenía que encontrar una manera de conseguir comida y algo de orientación. Tal vez podría buscar un trabajo en algún pueblo cercano, o intercambiar algo de ayuda física por provisiones. Un paso a la vez, pensó. Sobreviviré a esto. No tengo otra opción. El día seguía avanzando, y aunque la lucha por mantenerse vivo apenas comenzaba, Itadori sentía que aún le quedaba algo de esperanza. Itadori miraba las llamas del fuego con un semblante serio. Sabía que no podía depender de la suerte para encontrar comida. Tendría que hacer algo al respecto. Después de todo, no estaba en su mundo, y las reglas aquí parecían diferentes, más salvajes. Si no puedo comprar comida, entonces la cazaré, pensó, decidido. Levantó la vista hacia el interior de la cabaña. No era mucho, pero tal vez podría encontrar algo útil. Se puso de pie y comenzó a revisar cada rincón. Entre los escombros y las telarañas, encontró una cuerda vieja, algo desgastada pero aún funcional. También halló un cuchillo pequeño y oxidado, probablemente abandonado por el último ocupante del lugar. Lo inspeccionó de cerca. No es ideal, pero servirá, se dijo mientras lo limpiaba con un trozo de tela de su chaqueta. Con el cuchillo y la cuerda en la mano, salió al bosque. Necesitaba algo más para completar su plan. Una rama fuerte y recta para usarla como lanza. Los árboles alrededor estaban desnudos por el invierno, pero tras unos minutos de búsqueda, encontró una rama caída que parecía adecuada. Itadori regresó a la cabaña con su hallazgo y comenzó a trabajar. Usó el cuchillo para tallar la punta de la rama, dándole forma afilada. No era perfecto, pero serviría para perforar si lograba acercarse lo suficiente a una presa.
Después, ató el cuchillo oxidado a la punta de la rama con la cuerda para reforzarla. Mientras trabajaba, Sukuna observaba en silencio, algo inusual para él. Finalmente, rompió su silencio con un comentario sarcástico. «Qué noble esfuerzo, chico. Pero, ¿de verdad crees que con eso podrás atrapar algo? No es un arma de un guerrero, es un juguete mal hecho». Itadori ignoró la burla y continuó trabajando. «No tengo que impresionarte, solo sobrevivir». Cuando terminó, sostuvo la lanza improvisada frente a él. No era una obra maestra, pero era lo mejor que podía hacer con los recursos disponibles. Lo siguiente es encontrar algo que cazar, pensó mientras miraba hacia el bosque. El frío seguía siendo intenso, pero el sol estaba un poco más alto ahora, dando algo de claridad a su entorno. Decidido, salió de la cabaña con su nueva arma en mano. Caminó lentamente, atento a cualquier movimiento entre los árboles. No sabía mucho sobre caza, pero confiaba en que la paciencia sería su aliada. Tras un rato, escuchó un crujido leve a su derecha. Se giró con cuidado, manteniéndose en silencio. Entre los arbustos, alcanzó a distinguir una figura pequeña. Un conejo. Era delgado, pero para Itadori significaba comida y una oportunidad de seguir adelante. Apretó la lanza en sus manos y se movió despacio, intentando no hacer ruido. Sus pasos eran ligeros, pero cada crujido de las hojas secas bajo sus pies le hacía contener la respiración. Finalmente, cuando estuvo a una distancia razonable, lanzó la lanza con todas sus fuerzas. La lanza voló hacia el conejo, pero erró por poco, clavándose en el suelo. El animal huyó, desapareciendo entre los arbustos. Patético, se burló Sukuna, riéndose en su mente. Itadori frunció el ceño, pero no respondió. Caminó hacia la lanza y la recuperó. Sabía que fallaría al principio, pero no podía rendirse. El hambre no esperaría, y tampoco el invierno. Solo tengo que seguir intentando, pensó, ajustando la cuerda de su lanza antes de continuar su búsqueda. Era un comienzo difícil, pero Itadori estaba decidido a aprender. El aire se volvía cada vez más pesado con el frío del invierno. La nieve había comenzado a caer suavemente en la tarde del segundo día, cubriendo el suelo en una capa blanca y espesa. Itadori había conseguido algunos conejos, algunos pájaros, y por fin pudo disfrutar de una comida decente, cocinando la carne en el fuego que mantenía vivo en la cabaña. Había aprendido rápido a preparar la carne, usando lo poco que había encontrado para darle sabor, aunque el frío se la quitaba casi al instante. Durante esos 3 días, había entrenado también. En las ramas de un árbol cercano, había comenzado a ser dominadas, primero con dificultad, pero luego más fácil conforme sus músculos se adaptaban. A medida que la nieve caía, también lo hacía su paciencia, y comenzó a hacer cardio por los alrededores, corriendo a través del bosque y trepando pequeñas colinas cubiertas de nieve. El esfuerzo lo mantuvo vivo y activo, pero el frío ya empezaba a hacer mella en su cuerpo cansado. No va a mejorar, pensó mientras se ponía la mochila sobre los hombros, sintiendo el peso de las provisiones que había recogido. Algo de carne cocida, agua de un arroyo cercano y algunos trozos de pan seco que encontró en la cabaña. Es hora de moverme. El paisaje estaba cubierto de una capa de nieve que creaba un manto silencioso, el sonido del viento era lo único que rompía la quietud del bosque. Itadori salió de la cabaña con determinación, ajustando la cuerda de su mochila y poniéndose en marcha. Sabía que el camino hacia la aldea de la hoja no iba a ser fácil. No tenía mapa, solo un par de indicios vagos sobre la dirección que debía seguir. A medida que avanzaba, la nieve comenzó a caer más fuerte, cubriéndolo todo con rapidez. Su ropa, que en su momento fue apenas suficiente para protegerlo del frío, se había mojado y empezaba a sentirse incómoda. El viento cortante le llegaba a la cara, y el aire frío parecía calar hasta los huesos. No sé cuánto más podré soportar así, pensó, respirando pesadamente mientras avanzaba. Cada paso se volvía más difícil a medida que la nieve cubría los senderos, y los árboles parecían estrecharse a su alrededor, como si quisieran cerrarse sobre él. Pero seguir adelante era lo único que podía hacer. No se iba a rendir. Había hecho un esfuerzo para cazar, para sobrevivir, y ahora tenía que llegar a su destino, aunque no sabía si lo lograría. La noche comenzó a caer más rápido de lo que esperaba, y las sombras se alargaban con la caída de la nieve. Itadori no se detuvo, solo avanzó con paso firme, en la esperanza de que, tal vez, al final de ese frío y oscuro camino, encontraría algo que lo guiara hacia la aldea de la hoja. Uno de estos días voy a llegar, pensó con determinación, aunque una pequeña duda se atrevió a asomarse en su mente. O al menos eso espero.
Pero para Itadori, ya no había marcha atrás. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, aunque las condiciones empeoraran, aunque el invierno se volviera más intenso. La lucha por sobrevivir, por encontrar un propósito, era más fuerte que cualquier tormenta que pudiera caer sobre él. Itadori avanzó lentamente por el claro cubierto de nieve, con la mochila apretada contra su espalda y la lanza improvisada colgando de su hombro. Había caminado durante días, deteniéndose solo para descansar en cuevas y refugios improvisados que encontraba a lo largo del camino. El frío incesante y la nieve que cubría todo a su alrededor lo había desgastado, pero la vista frente a él lo detuvo en seco. Ante sus ojos se desplegaba una escena surrealista. Más de 1000 ninjas yacen desparramados en el suelo, algunos caídos, otros inconscientes. El aire estaba impregnado con una tensión palpable, algo que lo hizo sentirse aún más fuera de lugar en ese mundo extraño. En medio del caos, había un chico parado, con una katana enfundada a su lado, mirando al frente con una calma inquietante. Itadori frunció el ceño. ¿Qué demonios pasó aquí? El chico no parecía herido ni preocupado por el espectáculo que lo rodeaba. Su postura era rígida, casi desinteresada, como si estuviera acostumbrado a situaciones tan extrañas. Itadori dio un paso al frente, decidido a acercarse más, cuando de repente, una voz lejana y rasposa rompió el silencio. Sasuke, siempre haces lo mismo, nunca los matas. Itadori se detuvo en seco. La voz venía de un hombre pálido, de piel casi blanca, con el cabello largo y oscuro que caía hacia atrás como una capa sombría. Su mirada era fría, intensa, y una sonrisa sutil asomaba en su rostro. ¿Quién es ese?, se preguntó Itadori en voz baja, analizando la situación. El chico frente a él, Sasuke, no se movió ni un centímetro. Su mirada permaneció fija en el hombre, pero su expresión seguía siendo impasible. ¿No tienen valor, Orochimaru? La voz de Sasuke era fría, calculadora. No quiero matarlos, solo tengo mis propios objetivos. Itadori observaba todo desde un lugar seguro, sin dar un solo paso más. Sabía que se trataba de una situación que podría escalar rápidamente, pero no sabía si debía intervenir. El poder que emanaba del hombre pálido era palpable, y la forma en que Sasuke lo miraba, era como si estuviera midiendo algo más que una simple amenaza. Orochimaru sonrió de nuevo, un gesto inquietante que le hizo a Itadori un escalofrío en la espalda. Siempre tan testarudo, como si eso fuera a salvarte de tu destino. Este no es tu mundo, pensó Itadori, mirando las interacciones entre ambos. Y tú no eres el único con problemas, ¿qué está pasando aquí? Pero la tensión aumentaba. Orochimaru no pareció inquietarse por las palabras de Sasuke. En cambio, dio un paso hacia él, un movimiento lento pero seguro. Sasuke, tus dudas te debilitan. Si tan solo te unieras a mí, podríamos alcanzar la verdadera fuerza que tanto deseas. Sasuke apretó su katana con más fuerza, como si estuviera a punto de desenvainarla. Lo que busco no es lo que tú ofreces, Orochimaru. No estoy buscando más poder. Itadori observaba la escena, aún oculto entre los árboles. Quería saber más, pero sentía que cualquier movimiento en falso podría atraer la atención de los dos combatientes. ¿Esto es una pelea entre ellos?, pensó. ¿O hay algo más grande aquí? El clima se volvía más gélido conforme la nieve seguía cayendo. Los árboles crujían bajo el peso de la tormenta, y la quietud del claro, llena de ninjas caídos, parecía de alguna manera fuera de lugar. Como si ese escenario, tan extraño y mortal, solo fuera el preludio de algo mucho mayor. Itadori tragó saliva. ¿Cómo puedo salir de aquí sin involucrarme? Era un momento crucial. La situación era volátil, y lo único que Itadori podía hacer era esperar y observar, aunque la tentación de conocer más sobre esos dos poderosos individuos lo invadía. La nieve continuaba cayendo lentamente, cubriendo el suelo del claro donde más de 1000 ninjas inconscientes estaban dispersos como si una tormenta de destrucción hubiera pasado. Itadori, aún escondido entre los arbustos, observaba la escena con creciente tensión. Sukuna, desde lo profundo de su mente, seguía presionando. Déjame salir. Ese par, no se ven comunes. Seguro que me divertiré un rato con ellos. Itadori, apretando los dientes, susurró en voz baja. Cállate, no podemos. Es demasiado peligroso. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Pero Sukuna no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Su risa retumbaba en la cabeza de Itadori como un eco inquietante. ¿Miedo? Eres un cobarde, ya veo, prefieres morir de frío antes que probar tu verdadera fuerza. Patético.
Mientras Itadori intentaba ignorar a Sukuna, algo extraño ocurrió. A lo lejos, el muchacho pálido con el Sharingan, Sasuke, levantó ligeramente la cabeza, girándola casi imperceptiblemente hacia la dirección donde estaba oculto. Aunque no parecía haberlo visto directamente, la intensa mirada del Sharingan hizo que Itadori sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Me detectó?, pensó. Pero antes de que pudiera moverse, escuchó la voz del hombre pálido de cabello largo, Orochimaru. ¿Qué ocurre, Sasuke? Sasuke negó con la cabeza, desenfundando su katana y bajándola nuevamente. Nada, probablemente solo el viento. Itadori, consciente de que su situación era crítica, aprovechó la breve distracción para retroceder con el mayor sigilo posible. Mantuvo la respiración, avanzando con pasos lentos, cuidando que cada pisada en la nieve fuera imperceptible. El corazón le latía con fuerza, pero no permitió que el pánico lo dominara. Finalmente, tras varios minutos, logró alejarse lo suficiente del claro. El aire frío golpeaba su rostro, pero no se detuvo hasta que estuvo seguro de que no había peligro inmediato. Una vez lejos, se dejó caer contra un árbol, respirando profundamente. Sukuna, aunque visiblemente irritado, rompió el silencio con un tono burlón. «Felicidades, sobreviviste, por ahora. Pero no podrás huir siempre, niño. Algún día me rogarás que tome el control». Itadori no respondió. Apretó los puños y, tras un breve momento de descanso, se levantó y siguió caminando. Tenía que salir de esa región cuanto antes. Aunque no sabía exactamente qué había ocurrido en ese lugar, algo estaba claro. El mundo ninja era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pasaron 3 días desde que Itadori se alejó del claro. Durante ese tiempo, su rutina consistió en avanzar lo más rápido posible hacia el sur, donde esperaba encontrar un clima menos hostil y quizás alguna aldea donde poder reabastecerse. La nieve, sin embargo, no dio tregua. El frío cortante entumecía sus extremidades, y aunque había aprendido a encender fogatas pequeñas sin levantar humo, sabía que quedarse mucho tiempo en un mismo lugar era demasiado arriesgado. Si siguen en esa zona, podrían rastrear mis pasos, pensó una y otra vez, recordando la mirada afilada del chico del Sharingan. Por las noches, la voz de Sukuna seguía perturbándolo. ¿Sigues huyendo, niño? ¿Cuánto más piensas sobrevivir como un ratón? Esas criaturas que viste no son nada comparadas conmigo. Si tan solo me dejaras actuar. Itadori ignoraba sus comentarios, enfocándose en mantenerse en movimiento y conservando fuerzas. Pero la realidad era que empezaba a flaquear. El hambre y el cansancio se acumulaban, y su reserva de carne cocinada estaba casi agotada. Finalmente, tras una semana de viaje, Itadori llegó a un pequeño asentamiento. Era apenas un grupo de 5 o 6 casas de madera, con techos cubiertos de nieve y humo saliendo de algunas chimeneas. A simple vista, no parecía ser una aldea militarizada, lo cual le dio algo de alivio. Sin embargo, Sukuna aprovechó la oportunidad para molestar. ¿Y ahora qué? ¿Vas a suplicarles comida? Tal vez puedas ofrecerte como esclavo, ¿no crees? Seguro que les caerías bien. Itadori resopló, intentando apartar las palabras de su mente mientras planeaba cuidadosamente sus siguientes pasos. No puedo entrar sin más. Si tienen un ninja entre ellos, podrían reconocerme por la bandana, aunque la guardé en el fondo de la mochila, mejor observo primero. Se ocultó entre unos arbustos, estudiando los movimientos en el asentamiento. Un anciano salió de una de las casas, arrastrando un saco de harina hacia una carreta. 2 niños jugaban con la nieve frente a otra casa, mientras una mujer colgaba ropa húmeda en un tendedero improvisado. No parecen peligrosos, pero eso no significa que esté a salvo. Esperó hasta que cayó la noche, y luego se acercó sigilosamente al asentamiento. Encontró un granero que parecía ser utilizado como almacén. Aprovechando la oscuridad y la poca vigilancia, deslizó la puerta con cuidado y entró. El aroma a heno y maíz fresco llenó el espacio. Itadori tomó solo lo necesario. Unas mazorcas y un poco de pan duro que encontró en un rincón. Mientras se disponía a salir, una voz anciana lo detuvo. ¿Crees que es sabio robar a los que menos tienen? Itadori se giró rápidamente, viendo al anciano que había movido el saco de harina más temprano. Llevaba una lámpara de aceite en una mano y un bastón en la otra. Lo siento, respondió Itadori, con sinceridad en su voz. No tengo otra opción. No quiero hacer daño. El anciano lo observó por un momento antes de suspirar. Pareces sincero, pero no puedo simplemente dejarte ir sin más. Ven, acompáñame a mi casa.
Al menos toma algo caliente antes de seguir tu camino. Itadori dudó. Sukuna aprovechó la oportunidad para burlarse. ¿Qué tal si lo matas y tomas todo lo que necesites? Más sencillo, ¿no? Pero Itadori ignoró la voz y aceptó la invitación. Esa noche, el anciano le ofreció una sopa caliente y un lugar junto al fuego para secar su ropa. A cambio, Itadori ayudó a cargar leña y mover sacos de granos. Antes de que amaneciera, el anciano lo despidió con un gesto amable. Este invierno no será fácil. Sigue hacia el sur. Quizás encuentres una gran aldea donde puedas trabajar honestamente. Pero ten cuidado, este mundo no es amable con los extraños. Con nueva energía y algo más de provisiones, Itadori retomó su camino, agradecido pero consciente de que no podía bajar la guardia. Sukuna, por supuesto, no estaba contento. Eres aburrido, niño. Pero ya verás. Pronto llegará el momento en que no podrás seguir siendo tan ingenuo. Itadori no respondió. El camino seguía, y cada paso lo acercaba más a un futuro incierto.